Hoy exploramos desiertos, selvas y montañas para descubrir los misterios del mundo antiguo. Desde las líneas de Nazca hasta el cementerio del siglo XV. He aquí 20 descubrimientos arqueológicos más espeluznantes de América Latina. Número 20. Las líneas de Nazca. De acuerdo. Algo que podrían ser extraterrestres. Quiero decir, no, lo siento. En realidad, fueron los antiguos sudamericanos, aunque el jurado todavía está deliberando sobre esto porque es súper extraño, y parece muy difícil que se haya logrado hace 2000 años. Las líneas de Nazca son una colección de enormes geoglifos, es decir, dibujos en la tierra, que se encuentran a lo largo de las llanuras costeras de Perú y Sudamérica. Estas líneas varían en estilo. Algunas son rectas, otras son diseños geométricos y otras son pictóricas. Pero lo cierto es que son colosales. Las más grandes llegan a medir 50 kilómetros de largo. Muchos de los más famosos representan animales y plantas. Pero se trata de extraordinarios grabados en la tierra, que en realidad se crearon mediante un proceso de excavación. Cuando los antiguos Nazca retiraron las capas superiores del suelo del desierto, dejaron al descubierto arena de color más claro bajo las rocas. Y así es como las imágenes o líneas se hacían suelo debajo y creaban un tremendo contraste. Es un tipo de proceso similar al de algunas de las figuras de las colinas de Tiza que se pueden encontrar en Gran Bretaña. Estas se hicieron cortando las capas superiores de la tierra y luego rellenando las zanjas con tiza, con el fin de crear el contorno de varias imágenes en las laderas. Las líneas de Nazca siguen desconcertando a los científicos y a los historiadores, ya que nadie sabe exactamente por qué se crearon ni qué significan las imágenes, pero son realmente impresionantes, como obras de arte por derecho propio. Y ahora, gracias a los drones, también podemos verlas muy bien, gracias al cielo por la tecnología de los drones. ¿Dónde estaríamos sin ella? Número 18. Teotihuacán, México. El siguiente lugar es la joya arqueológica que es la ciudad prehistórica hispánica de Teotán, que probablemente he pronunciado mal, y también es conocida como el lugar donde fueron creados los dioses. Situada al noreste de la actual Ciudad de México, se construyó entre los siglos I y VII después de Cristo. Está repleto de enormes monumentos, entre los que destacan sus monolitos más famosos, el templo de no sé qué, y las pirámides del Sol y de la Luna. Cada una de estas colosales estructuras se dispuso de una manera muy específica, de acuerdo con varios principios geométricos y simbólicos significativos. Extrañamente, a pesar de la escala masiva de la ciudad y el papel claramente importante que desempeñó, en realidad, sabemos muy poco sobre las personas que la construyeron y vivieron en ella. Hay pruebas de que la ciudad exportaba las finas herramientas talladas en obsidiana, en particular dardos y puntas de lanza. La zona es famosa por sus ricos yacimientos de obsidiana, así que tiene sentido que la gente utilizara este lugar para construir su ciudad. Los jeroglíficos de este lugar aún no han sido descifrados, y hay muy pocos lugares o tumbas que revelen gran parte de la historia del pueblo. La trama se complica. Número 17. Momias de Chinchorro, Chile. Si pensabas que los antiguos egipcios eran los creadores de momias de la historia, piénsalo otra vez. Resulta que las momias más antiguas conocidas en todo el mundo no fueron creadas por los egipcios, sino por la cultura precolombina Chinchorro. Se trataba de un pueblo que habitó el desierto de Atacama, en Chile, entre el 700 y el 500 a.C., y que tenía un tipo de culto claramente espeluznante que rodeaba a la muerte. Los rituales y elementos religiosos de la muerte y la vida después de la muerte eran especialmente importantes para estos pueblos antiguos, porque la vida en aquel entonces era extremadamente dura y muy corta. La muerte era un hecho cotidiano, así que su religión parece haber desarrollado algunos rituales especialmente detallados e interesantes en torno al paso de esta vida al reino del más allá. El proceso de momificación en la cultura Chinchorro parece haber variado. Se ha aplicado una especie de clasificación a las momias que se han descubierto aquí. Están las que parecen ser naturales, como si simplemente se hubieran momificado sin ninguna intervención adicional. Y luego, hay algunas a las que se les aplicó un procedimiento de momificación extremadamente complejo. Y finalmente, algunos que fueron momificados al ser cubiertos en barro. El complejo procedimiento es realmente asqueroso. ¿Y quieres oírlo? Bueno, al parecer tomaban el cuerpo y lo llenaban de cenizas, hierba, plumas y tierra.
A continuación, retiraban la cabeza del cuerpo, la secaban y la rellenaban con la carne de la cara, que era sustituida por otras cosas, y recuperada con la piel de la cara de la persona fallecida original. Es raro, y ya te lo advertí, el material es bastante gráfico, y seguiremos adelante rápidamente. Número 16. Cabezas olmecas de la Venta, México. Aunque sabemos acerca de los aztecas y los mayas y la historia de México, resulta que había otro grupo que vino antes que ellos. Se llamaban los olmecas, y parece que les gustaba hacer cosas muy, muy grandes. Estas son las cabezas colosales de los olmecas. Aunque en realidad se sabe muy poco sobre este pueblo, dejaron algunas obras creativas que pueden ofrecer al menos algunas pistas sobre sus intereses y habilidades. Por lo menos, estas cabezas fueron talladas durante la época olmeca, que se situaba entre el 120 y el 400 a.C. Los olmecas vivían alrededor del Golfo de México, en las zonas que hoy son Veracruz y Tabasco. Las pocas pruebas que existen parecen indicar que los olmecas eran bastante sofisticados. Después de todo, eran bastante buenos en escultura. Estas cabezas fueron descubiertas oficialmente en 1930 y coco. Fueron talladas en rocas redondas de basalto y se sabe que existen 17 de ellas. Hay restos de pintura en las esculturas, lo que sugiere que estuvieron pintadas de colores. Pero ¿por qué se hicieron? Y de hecho, cómo se hicieron, o incluso cómo se transportaron, sigue siendo un absoluto misterio para los investigadores. La cabeza colosal de Olmet es probablemente una de las más importantes de todas. ¿Tiene alguna idea? Seguro que sí. Así que adelante, escríbalas todas en los comentarios a continuación. Número 15. Caral Supe, Perú. El yacimiento arqueológico de la ciudad sagrada de Caral Supe, en Perú, es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y contiene un montón de increíbles restos de una civilización de 5.000 años de antigüedad. Son 626 ha en un paisaje seco y desértico que da a un valle verde y exuberante. El lugar está extraordinariamente bien conservado para su inmensa antigüedad. La ciudad se remonta al período arcaico tardío de los Andes centrales. De hecho, es la ciudad más antigua conservada de toda América. La arquitectura es compleja y francamente enorme, y tiene 6 enormes estructuras tipo pirámide. E incluso hay planos que muestran cómo se desarrolló la ciudad y cómo estaba estructurada societalmente, con lugares para la gente elegante y pruebas de áreas ceremoniales que se utilizaban para demostrar la ideología religiosa de la civilización. Se trata de un yacimiento de enorme importancia para todo el mundo, no solo para las Américas, sino que también parece albergar respuestas a muchas preguntas sobre cómo se produjo el auge de la civilización en toda la región y cómo se utilizaba el diseño arquitectónico para la forma en que vivía la gente hace tanto tiempo. Ha permanecido extraordinariamente intacta y se cree que no estuvo habitada durante mucho tiempo antes de ser abandonada. Después solo fue habitado un par de veces y nunca sufrió los saqueos que suelen dañar estos lugares. Hoy en día está protegido y existe un plan para garantizar la conservación de las estructuras. Número 14. Sacrificio del cenote México. Chichén Itzá, en la península de Yucatán, México, es uno de los yacimientos arqueológicos mejor conservados de la antigua civilización maya. Fue una destacada ciudad precolombina que prosperó entre los siglos 7 y 10 de nuestra era y un lugar muy importante de la cultura y la historia mayas. A lo largo de este sitio, hay muchas características arqueológicamente significativas diferentes, pero uno de ellos es un distintivo más espeluznante que otros. Se trata del cenote que, según se descubrió, fue algo más que una fuente de agua para la civilización maya que vivió y murió allí. Parece ser que parte de las ofrendas a los dioses, concretamente al dios del agua, el maya hispano Bri, realizaba ofrendas ceremoniales en el agua del cenote. Al principio, parece que se trataba predominantemente de objetos preciosos, pero más tarde esa práctica evolucionó hasta incluir sacrificios humanos. Hay pruebas de que entre las víctimas de esta ofrenda sacrificial había niños, doncellas y guerreros, todos los cuales eran arrojados al cenote. Y hay restos de un edificio cercano, el cenote, que parece haber sido donde se llevaba a las víctimas para purificarlas antes de la ceremonia. Luego se les arrojaba desde una plataforma a las profundidades. También había plataformas adicionales, desde donde los testigos podían ver la horrible escena. Número 13. El gigante de Atacama, Chile. Aquí estamos en el desierto de Atacama, en Chile. Es el desierto más antiguo de la Tierra,
y ha estado en este estado de condiciones semiáridas desde hace ya unos 150 millones de años. Es el desierto no polar más seco del mundo, y también es bastante grande. Se extiende a lo largo de una enorme franja de unos 600 kilómetros entre la cordillera de la costa y los Andes. En este desierto se han descubierto muchas cosas espeluznantes, desde huesos de alienígenas hasta ofrendas de sacrificios. Este lugar tiene toda una selección de rarezas que te helarán la sangre. Esta de hoy es menos terrorífica, pero aún así bastante desconcertante. De nuevo, es un geoglifo, ya sabes, como las antiguas líneas de Nazca, que es un gran diseño que está rayado o producido de otra manera en el suelo mediante el uso de elementos naturales. Por lo general son cosas como rocas o grava u otros elementos duraderos. El gigante de Atacama es un geoglifo conocido como el gigante de Tarapaca, el geoglifo de Sara-Unita o el gigante de Atacama. Se cree que fue creado entre los años 900 y 1450 después de Cristo. Pero teniendo en cuenta ese periodo de tiempo, nadie sabe muy bien cómo se las arreglaron para hacerlo. Mide casi 122 metros de largo y se considera la mayor representación de un ser humano en forma de geoglifo del mundo. Curiosamente, hay más formas geométricas dibujadas en la Tierra. En otras partes de la misma ladera, es realmente misterioso. Número 12. Las estatuas Moai, la isla de Pascua. Las estatuas Moai de la isla de Pascua son una imagen familiar, pero siguen envueltas en misterio. Para muchos de nosotros, la palabra Moai en realidad significa estatua, y la isla era conocida por sus habitantes como Rapa Nui, en lugar de Isla de Pascua. En cualquier caso, dejando a un lado todo ese rollo colonial, se cree que estos Moai fueron tallados para conmemorar a los antepasados de los habitantes de la isla. Se crearon desde el año 1000 a.C. hasta finales del siglo XVII, y durante ese tiempo, los habitantes de Rapa Nui crearon unas 887 de estas estatuas. Con el tiempo se hicieron más grandes y complejas. Hay 14 que se hicieron en basalto, y el resto están talladas en penacho volcánico. Tras la invasión europea de 1838, los Moai fueron derribados, y en última instancia, toda la isla sufrió un colapso social. Muchas de las historias y secretos del pasado de la isla desaparecieron con sus habitantes, y la cultura Rapa Nui era más oral que escrita, por lo que no existen registros que expliquen la historia y las costumbres de sus gentes. Los Moai representan la sensación de misterio que rodea este lugar. Número 11. Tumba del Gran Señor de Zapán, Perú. En 1987, se produjo en Perú un enorme descubrimiento que conmocionó a todo el mundo de la arqueología. Era la tumba del Señor de Zapán, y reveló muchos secretos de una cultura de hace mucho tiempo que antes era casi desconocida. Lo que habían desenterrado eran los restos funerarios del Señor de Zapán. Esto incluía una cabeza humana hecha de oro con ojos de plata. También había montones de cerámica, coronas de cobre, conchas y docenas de huesos. Cuando por fin descubrieron el sarcófago, descubrieron que contenía más de 500 objetos distintos que parecían haber sido enviados junto con el difunto para su viaje a la otra vida. Había docenas de adornos y prendas de vestir, además del propio cadáver. La disposición del cadáver era especialmente interesante, y según se mirara, también espeluznante. Había otros 8 esqueletos, todos enterrados junto al Gran Señor, y era probable que fueran sirvientes, guerreros y concubinas. ¿Estaban ya muertos, o tenían que estarlo para poder viajar con su Señor? Además de todo eso, había objetos que cubrían el cuerpo, como protectores oculares y nasales de oro y una corona de concha. Pictóricas. Toda la escena es realmente macabra. Aunque informara a los arqueólogos sobre un montón de historia que desconocían, no deja de ser espeluznante. Número 10. Actún Tunichil, Muknal, Belice. Esta cueva de Belice es un centro para visitantes que quieren presenciar uno de los aspectos más oscuros de la antigua cultura maya: el sacrificio. La cueva es conocida por sus altares ceremoniales, sus cráneos, sus vasijas de cerámica y todo tipo de reliquias de los sacrificios humanos que, al parecer, hacían los mayas a los dioses. Hay muchas cosas espeluznantes que ver en esta cueva, pero una de las más destacadas es la del esqueleto de un chico de 17 años que se ha dado en llamar la doncella de cristal. Esto se debe a que los huesos de esta probable víctima sacrificada se han calcificado, y esto les ha dado un aspecto cristalizado.
y brillan en la sombría luz de esta caverna subterránea. La cueva tiene algunos habitantes vivos, así como un montón de muertos desde hace mucho tiempo. También alberga una población de murciélagos, muchos cangrejos de agua dulce, cangrejos de río, siluros y otras numerosas especies acuáticas. La cueva está protegida como yacimiento de importancia arqueológica. Sin embargo, algunos agentes tienen licencia para realizar visitas guiadas por el yacimiento, por si a usted le gustan esas cosas. Y estas visitas no están exentas de incidentes. Al parecer, a un turista se le cayó una cámara y destrozó un cráneo de 1000 años de antigüedad. Otro pisó un cráneo y lo rompió. En serio, es un lugar en el que hay que tener cuidado, ¿no? Como resultado, la gente que visita ahora tiene que quitarse los zapatos y los calcetines y caminar descalza por el sistema de cuevas. ¡Qué divertido! Número 9. Monte Albán, México. A continuación, tenemos otra ciudad antigua donde esta vez nos dirigimos al valle de Oaxaca, a la cima de una colina que se conoce como Monte Albán. Monte Albán fue una ciudad enormemente poderosa en Mesoamérica. El lugar era masivamente influyente e importante. Pero luego, en el siglo VIII, parece que fue abandonada y nadie sabe muy bien por qué. La ciudad fue construida sobre este punto alto, aplanando deliberadamente la punta de la colina para hacer espacio para las estructuras. Esta posición hizo que Monte Albán fuera muy poderosa, ya que tenía vistas dominantes de toda la región en un panorama de 360 grados. Al parecer, en su apogeo, Monte Albán estaba controlado por el Imperio Zapotec, y en él vivían unas 200.000 personas. Se puede ver la escala de la gran plaza que dicen que el sitio es de gran importancia para la historia de la región. Contiene una gran cantidad de información arquitectónica con grandes plazas, pirámides y un estadio deportivo, así como pasadizos subterráneos y al menos 170 tumbas. Número 8. La Quemada, México. El enorme paisaje desértico de México está repleto de antiguas ruinas de las culturas prehispánicas. Y esta es otra. Situada en el valle de Malpatzo, La Quemada está dividida en 3 complejos formados por varios edificios ceremoniales y plataformas que parecen haber sido los cimientos de las estructuras superiores que una vez formaron parte del yacimiento. Hay restos de al menos 13 pirámides, lo que es un claro indicio de que este lugar estaba profundamente implicado en las prácticas religiosas de la época. Así que esta es la pirámide, y el sacerdote subía a la cima. Se han realizado varias excavaciones en la zona, que han sacado a la luz toda la chatarra antigua habitual, incluidos algunos restos espeluznantes de los antiguos habitantes. Hay masas de trozos de esqueletos, así como montones de huesos desmembrados, muchos de ellos con signos de haber sido quemados. Hay algunos que han sido enterrados bajo tierra, pero otros cráneos parecen haber sido suspendidos. Se cree que estas diferentes formas de tratar a los muertos probablemente indicaban quiénes eran. Lo más probable es que los huesos de los antepasados fueran tratados con reverencia, mientras que los cuerpos de los enemigos probablemente se exhibieran como una especie de trofeos que habrían simbolizado el orden social de esta civilización guerrera. Número 7. Templo Mayor, Ciudad de México. A continuación, seguimos en México, pero esta vez estamos con los aztecas. Había una leyenda en esa cultura que decía que tenían que encontrar un lugar donde un águila estuviera parada sobre un cactus con una serpiente en su pico, y que ahí era donde el dios exigía que construyeran su gran ciudad capital, el centro del imperio azteca. Así que supongo que lo encontraron aquí, en lo que hoy es Ciudad de México. Este es el notable descubrimiento de una antigua civilización enterrada bajo las calles de este moderno lugar de la deidad principal de los aztecas, Quetzalcóatl. En 1978, unos electricistas hicieron un descubrimiento asombroso al desenterrar accidentalmente un enorme disco de piedra de 8 toneladas que representaba a una diosa azteca. Exploraciones posteriores revelaron que había mucho más por descubrir, por lo que demolieron algunos de los edificios coloniales para desvelar los secretos que había debajo. Y lo que encontraron fue el Templo Mayor, que se cree que es el lugar donde el águila con la serpiente había dado a los aztecas su señal de los dioses. Número 6. Momias de Huillayaco, Argentina. Este es definitivamente espeluznante y también extremadamente triste. En 1999,
Se hizo un tétrico descubrimiento en la cima helada de un volcán estratosférico del desierto de Atacama, en la cordillera de los Andes, en Sudamérica. Se encontraron 3 cuerpos momificados, y se les conocía como los niños de Huillayaco porque, sí, por desgracia, eran los cuerpos de unos niños. Se cree que eran una adolescente y 2 niños más pequeños, de 6 o 7 años. Todo esto es bastante espantoso en sí mismo, pero luego se descubriría que estos niños fueron asesinados como sacrificios. Se cree que murieron alrededor del año 1500, y luego fueron sacrificados a los dioses para asegurar una rica cosecha. Debido a las condiciones de congelación en las que fueron colocados, las 3 momias son en realidad las momias mejor conservadas del mundo. Y por esta razón, ha sido posible establecer cómo murieron. Se cree que habrían sido fuertemente drogadas con coca y alcohol, y luego, mientras dormían, habrían sido colocadas a 1,5 metros bajo tierra y dejadas morir. Esto es totalmente aterrador y francamente me hiela la sangre. Número 5. Gran Pajatén, Perú. Este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está protegido por albergar una de las especies de flora y fauna más singulares de la región andina. Es el único lugar del planeta donde se encuentra el mono lanudo de cola amarilla, que hasta su descubrimiento se creía extinguido. Así que, además de ser un santuario para los monos, el lugar tiene una enorme importancia cultural e histórica. Hay un yacimiento arqueológico escondido entre los bosques nubosos andinos de Perú, formado por 26 estructuras circulares de piedra conectadas por escaleras y terrazas. Todos los edificios están decorados con mosaicos de pizarra, que representan todo tipo de motivos humanos, aves y diseños geométricos. Los estudios de la zona han demostrado que fue ocupada ya en el año 200 a.C., pero la mayoría de las ruinas parecen haber sido construidas durante la época inca. Toda la zona está tan protegida que no se permite la entrada a nadie que no tenga un permiso especial del Ministerio de Agricultura y del Instituto de Cultura de Perú. Número 4. Cementerio del siglo XV en Bolivia. El siguiente yacimiento es un cementerio que data de hace 500 años, de la época de la civilización inca de Bolivia. Los restos fueron descubiertos en una cantera que está a unos 20 kilómetros de la actual La Paz. Se cree que hay restos de al menos 100 indígenas e individuos. Además de todos los huesos, también había montones de vasijas de cerámica que los incas utilizaban para sus rituales de muerte. Además de todo eso, también descubrieron que algunos cráneos eran alargados, no como usted podría estar esperando, ya sabe, prueba de extraterrestres, sino más bien evidencia de una antigua práctica. Esta deformación craneal consistía en atar la cabeza y utilizar tablas de madera para forzarla a crecer en una dirección determinada. Aparentemente, este ritual era un marcador de estatus dentro de la sociedad. Aunque no había signos evidentes de enfermedad en los restos de los niños del enterramiento, los arqueólogos están desconcertados por el elevado número de jóvenes que murieron allí. Sugirieron que en realidad podría haber sido el resultado de la presión ejercida sobre sus cabezas durante el proceso. De la deformación craneal, y quizá la fuerza excesiva sobre el cráneo, había provocado en realidad la muerte prematura de los niños. Es horroroso, y sin duda, hubiera preferido que se tratara de una historia sobre extraterrestres. Número 3. El Tazumal, El Salvador. Este lugar contiene pruebas de muchas culturas diferentes que han habitado la zona a lo largo de la historia. La ciudad se convirtió en una amalgama de varias culturas diferentes y desarrolló su propia cultura única como resultado. Hay muchos monumentos, así como estructuras domésticas que ahora están enterradas bajo la superficie. Y lo que hace único a este lugar es que estuvo habitado de forma continuada durante tanto tiempo que el asentamiento ininterrumpido ha dado lugar a capas y capas de historia desde aproximadamente el año 200 antes de Cristo hasta el 1200 después de Cristo, y a sus templos y estructuras notablemente bien conservados como resultado. Número 2. Parque Arqueológico de San Agustín, Colombia. Situado en Colombia, el Parque Arqueológico de San Agustín contiene el mayor conjunto de esculturas y monumentos megalíticos de toda Latinoamérica. Es una enorme necrópolis. De hecho, está considerada la mayor del mundo, y como tal, es espeluznante por defecto. Hay montones de estatuas por todo el lugar, todas talladas con representaciones detalladas de dioses y animales.
señalan tumbas e indican algunas de las misteriosas creencias religiosas de la civilización que las creó. Sin embargo, como ocurre con muchos de estos lugares, el origen de los talladores sigue siendo un completo misterio. Pero, ¿qué opinas? ¿Podría esto ser finalmente la prueba de los extraterrestres? Solo podemos esperar que sí. Número 1. Las figuras atlantes de México. Y por último, estamos de vuelta en México, donde esta vez estamos en compañía de un grupo de estatuas claramente espeluznantes de la civilización tolteca. Esta fue una cultura precolombina que gobernó en Tula entre 1950 y 1150 a.C. Estas esculturas son enormes representaciones de guerreros toltecas. Están talladas a mano en roca local, que en esta región sería arenisca, caliza y roca volcánica. La roca fue tallada por artesanos utilizando herramientas de piedra y martillos, y habría llevado mucho tiempo, por lo que es un fuerte indicio de la importancia de estas figuras y cómo eran en esta cultura. También son algo siniestras. Bueno, eso es todo de las antiguas culturas de América Latina. Fue un poco espeluznante y definitivamente se puso bastante oscuro a veces. Gracias por vernos. Hasta la próxima.